Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema bastante interesante que atañe a todo el Chaco Central. Pero antes de saludar a nuestro invitado, quiero rápidamente ir a este material donde la gente nos respondió de por qué estudia en este particular lugar para que usted, señora, señor, tenga una idea más o menos qué vamos a tratar en A Paso Firme el día de hoy. Vamos al material. Es un lugar de estudio muy bueno, entonces decidí estudiar aquí. Para capacitarme y trabajar y tener un trabajo digno. Estoy estudiando por una carrera que me interesa mucho, que es la carrera de mecánica automotriz. Centro de Formación Profesional del Chaco Central. Y para hablar sobre él estamos ya con John Wesley Slowen. Justamente él es el director general. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y también muy buenas noches a la teleaudiencia y gracias por invitarme. La gente nos respondió de por qué estudia en el Centro de Formación Profesional del Chaco Central. Ahora, ¿qué es el Centro de Formación Profesional, señor Wesley? Bueno, el Centro de Formación Profesional es, como el nombre ya indica, una institución educativa de formación de mandos medios principalmente, que fue fundado ya en el año 1981 en una cooperación junto con el Estado Libre de Bavaria, Alemania, por iniciativa de las tres colonias menonitas aquí del Chaco, es decir, de Chotitzer, Fernheim y Neuland. Y después de unos años de comienzo difíciles, como en cada proyecto nuevo es un desafío, lograron de instalar un instituto que hoy en día ya tiene una complejidad interesante y que ofrece una amplia gama de programas de formación de mandos medios bien hacia las necesidades del mercado local. Señor John, algo que me llama mucho la atención es en varios momentos que me tocó hablar con personas aquí, por ejemplo, de economía, muchos me hablaban de estos mandos medios. ¿Por qué hoy, cuál es la fortaleza del Chaco de apuntar a este sector olvidado de la cadena económica, apuntar a este sector y no centrarse solamente en, qué sé yo, abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, que es lo que todo el mundo, todo el mundo sale de la facultad, todo el mundo sale del colegio, quiero ser abogado para ganar mucho dinero y termina ganando menos que de repente un plomero especializado que tiene demasiado trabajo porque es el único en su estilo. ¿Dónde nació esta necesidad o esta proyección de apostar a los mandos medios? Bueno, si miramos a una economía de un país y a las necesidades que realmente tiene la economía, y esto también es cierto para Paraguay en su totalidad a nivel nacional, pero también en otros países, seamos sinceros, la gran cantidad de expertos, es decir, de personas, de profesionales que saben hacer las cosas, necesitamos a este nivel de mandos medios. Esto no significa que una ingeniería también tiene su importancia, no tiene su importancia para desarrollar proyectos, pero sobre todo necesitamos buenos profesionales a este nivel con una formación sólida, pero también práctica de 2 a 3 años. Y que ya prácticamente con una edad de 18, 19 años ya terminan su formación, ya saben lo que quieren hacer y manejan las cosas. Esa parte, señor Wesley, justamente ahora nosotros tenemos una pausa y me quiero quedar con eso para no perder el hilo. Una información práctica, una formación práctica y teórica, y hablar un poco de eso, cómo apuestan ustedes a los dos ejes de la formación para justamente sacar un chico, valga la redundancia, formado tras 2 o 3 años. Así que una brevísima pausa y a la vuelta seguimos hablando del Centro de Formación de las Colonias Menonitas del Chaco Central.
vuelta a paso firme. Y usted que está ahí sabe que el día de mañana tiene que arrancar temprano, que en cualquier momento tiene que ir a dormir. Y eso es porque la cultura del campo nos enseña que el trabajo duro empieza con el amanecer. Hacer este trabajo es más fácil, es posible con un buen compañero. Y estas oportunidades llegan a vos con la Feria de Oportunidades MASEI. Hoy, jueves 29, las actividades empezaron ya a las 8 de la mañana y fueron hasta las 4 de la tarde. Y mañana, viernes 30, tendrán el mismo horario en el predio de la Expo Pionero, donde encontrarás todos los repuestos originales, las mejores maquinarias y, por supuesto, a precios imperdibles. Promociones exclusivas, estamos hablando de hasta 40% off descuento en repuestos, imperdibles descuentos en maquinarias, también charlas, capacitaciones y las maquinarias más fuertes del campo. Porque Massey Ferguson late fuerte aquí en el Chaco. Dicho esto, ahora creo que podemos continuar a hablar un poco también de este tema. Yo quiero, antes de ir a la misión y visión del centro, que es importante transmitir porque es lo que define la columna vertebral de una institución, y antes de ir a eso es formación dual. Usted está hablando mucho de formación dual. ¿A qué se refiere con la formación dual, señor John? Bueno, la formación dual es, en palabras simples, una formación teórica práctica. No es una formación que incluye pasantía, sino mucho más de una pasantía. Esto quiero destacar. La formación dual es un concepto, una metodología de formación que fue copiado, o digamos, esta idea proviene de Alemania desde el inicio, donde se desarrollan las clases teóricas en el centro mismo, pero al mismo tiempo ya se van a los talleres que también están en el centro para aplicar lo recién aprendido, teóricamente aprendido, y aplicarlo y profundizarlo. Y después de estas clases en aula del Centro de Formación Profesional en Loma Plata, ellos van ya durante los años del programa de estudio a las empresas y ya están prácticamente con una pie en la empresa, también acompañando las actividades y ciertas tareas en la empresa. Y eso así en una forma rotativa, algunos días de la semana vuelven otra vez al centro y regresan otra vez a la empresa. Es decir, en el Centro de Formación Profesional no tenemos ningún joven que no ya tiene un contrato de aprendizaje con una empresa. Ya tiene identificado una empresa donde él ya trabaja, ¿ya? Y al terminar su estudio prácticamente sigue trabajando. Entonces, lo bueno en esta formación dual es que por una parte él llega a formarse como un buen, excelente técnico que maneja las cosas, las herramientas, las manualidades, que tiene el conocimiento también de saber de cómo hacerlo, y al mismo tiempo ya está con una pie en el mercado laboral. Ahora, cuando usted habla de formación dual, me da la sensación de que es casi inmediato. O sea, hoy lunes aprenden a hacer algo y mañana martes ya lo están aplicando. ¿O cómo se da esta formación dual de trabajo? Porque a mí me suena mucho el caso de la medicina, por ejemplo, tiene un estilo de eso. Uno estudia durante varios años, pero para recibirse necesita la práctica, o sea, hacer la residencia, hacer el internado. Pero esto usted me dice que aparentemente es casi inmediato. Uno prácticamente estudia ya desde dentro de las empresas con estos... Asimismo, es decir, las empresas formadoras, así las llamamos, que dan un contrato de aprendizaje a este joven, se obligan de tener un tutor, o nosotros lo llamamos también monitor, que acompaña las actividades dentro de la empresa, paralelamente a lo que es la formación con los profesores en el centro de formación. ¿Y eso es del año 1? Así es, prácticamente del año 1. Bueno, hay siempre unas semanas, unos meses de iniciación
de aprender también de cómo funciona este sistema. Es toda una coordinación y uno tiene que aprender también realmente de cómo funciona la metodología dual. Pero de ahí sí, básicamente es que en las empresas también están estos jóvenes acompañados y hoy en día ya muchas veces por egresados del CFP otra vez, ya que ya en carne propia vivieron y experimentaron esta formación dual, entonces ya es mucho más impactante esta formación. Señor John, ¿cómo hacen estos chicos que están trabajando en las empresas? ¿Ellos tienen seguro de IPS o seguro de parte de la asociación? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas horas tienen que trabajar? Sí. ¿Trabajan menos horas? ¿Tienen una carga horaria diferente porque están estudiando? O sea, ¿cuál es el mecanismo legal que se utiliza para emplear a estos chicos? Porque de una manera es una relación, vamos a decir, de dar-recibir. El chico está recibiendo la experiencia de trabajar ya y la empresa está recibiendo mano de obra. ¿Cómo manejan esto? ¿Que tiene algún, qué sé yo, viático cuando se le paga al joven? ¿Cómo se manejan en el aspecto legal, señor? Sí. Bueno, toda esta formación va bajo el reglamento del Código Laboral. El Código Laboral conoce la figura del aprendiz y del contrato de aprendizaje. Y eso es, digamos, de ahí, o en esto se basa todo, y ahí está reglamentado todo. Y es cierto, el contrato de aprendizaje todavía no es un contrato laboral, pero sí el aprendiz ya recibe una remuneración de la empresa, que también está reglamentada en el mismo Código Laboral. En caso que son menores de edad, ahí también lo regula el Código Laboral. Necesitamos, obviamente, el consentimiento de los padres, ¿no? Y esto se firma, es decir, hay todo un reglamento que al inscribirse los jóvenes, las empresas y los padres tienen que estudiar y firmar su conformidad y recién con esto podemos comenzar o pueden tomar estos estudios en el centro. Señor, las empresas que deseen contratar a estos chicos están obligadas de alguna manera a esperar que ellos terminen para darle un contrato de trabajo pleno. Porque yo pienso nomás, si de repente el chico es hábil en lo que hace, está aprendiendo, de repente con la empresa está aprendiendo un poco más porque es hábil, porque es despierto, y antes que termine el curso la empresa ya le dice, bueno, te quiero contratar a tiempo completo, pero el tiempo completo no te va a permitir hacer los estudios. O sea, la empresa está obligada a esperar que el chico termine el curso para contratarlo, o lo puede contratar y ser, por decirlo de una manera, interrumpir sus estudios. Lo podría hacer, pero no lo hacen. Al menos no tenemos experiencia de este caso, ¿no? Ellos que también ven este valor agregado que terminan la formación de 3 años para que aprendan toda la complejidad de este oficio que ellos eligieron, sea electrotécnica, mecatrónica, mecánica, agromecánica o un oficio en agropecuario. Sí, es básicamente lo que se da en realidad. No tenemos tanto la experiencia donde la empresa misma ya termina. Fuerza una deserción. Sí, pero sí le ofrece muchas veces, o en la mayoría de los casos, ya inmediatamente al terminar la formación un contrato para seguir trabajando. Señor John, nosotros tenemos ahora una breve pausa. A la vuelta a hablar un poco ya ahora que entiendo lo que es el tema dual, me imagino que eso va en concordancia con la misión y visión del Centro de Formación de las Colonias Menonitas del Chaco Central. Así que a la vuelta a la pausa vamos a hablar un poco de la visión y la misión de este instituto. Así que breve pausa y volvemos.
De vuelta a Paso Firme, estamos con el doctor John Beasley Lowen justamente para hablar del Centro de Formación de las Colonias Menonitas del Chaco Central. Ahora, doctor, quiero saber cuál es la misión y la visión de la institución y si se mantiene desde su institución hasta el día de hoy o tuvo que cambiar y adaptarse a los tiempos. No, básicamente queda la misma. Es decir, la visión muy clara desde el inicio era y sigue siendo formar técnicos, jóvenes profesionales, atendiendo a las necesidades del sector productivo, del sector de servicio, de industria, agropecuario, al inicio sobre todo agropecuario. Ahí inicia todo, es decir, esto es el enfoque. Si nosotros desarrollamos algún programa de plan de estudio, normalmente convocamos una reunión con representantes del sector privado, con las empresas, para escuchar y recopilar un poco de información sobre las necesidades que tienen. Y una vez elaborado un programa, implementado, y después de unos años se retoma otra vez esa iniciativa para ver si sigue siendo todavía actualizado. Por eso, es decir, nuestra visión es formar jóvenes profesionales atendiendo a estas necesidades que tienen las empresas, que sea una formación de mandos medios de excelencia. Eso significa altas inversiones también atendiendo a la dinámica del mercado, de nuevas tecnologías que se insertan en las empresas. Nosotros tenemos que estar atentos a esto, tenemos que insertar esto en algún momento también en nuestros talleres para que nuestra formación no llegue a ser obsoleta en algún momento. Es decir, es bastante dinámica o bastante dinámico todo el desarrollo de las diferentes carreras y siempre en un tándem con las empresas. Entonces estamos muy de cerca a las empresas. Los profesores mismos visitan en forma regular durante el año a las empresas, conocen, por ejemplo, los profesores de mecánica, para ponerlo bien concreto, conocen a las empresas de adentro donde los jóvenes están siguiendo sus tareas prácticas. Y hay un contacto y un flujo de información permanente y estamos de al día, sabemos dónde hay innovaciones también, nuevas tecnologías que se comienzan a aplicar en los talleres. Ahora, doctor, mandos medios. Estamos hablando de la profesión del futuro, aprendiendo. O sea, hablar de mandos medios es apostar por un sector olvidado del esquema económico, capaz no aquí en el Chaco Central, pero sí a nivel país. ¿Cómo hacen, siendo un instituto que funciona tan bien, por lo que puedo escuchar y lo que pude leer incluso en portales digitales de otros medios, cómo hacen para mantener el hecho de que sea colonias menonitas? Y si es que ustedes están recibiendo gente de todas partes del país, ¿tiene alguna cuota? ¿Cuánto es esa cuota? ¿Tienen preferencia los que son hijos de colonos? ¿Cómo funciona ese sistema dentro del instituto? Bueno, el instituto en su mayor parte está financiado por las colonias, por las 3 colonias aquí en el Chaco, Chotitza, Fernheim y Neuland. Y ellos subvencionan a hijos o jóvenes de las familias o colonos de las mismas asociaciones. Es decir, son los jóvenes que reciben un fuerte apoyo en la financiación para que ellas puedan seguir los estudios en el centro. El centro también está abierto para no socios, llamarlo de alguna manera, fuera de las asociaciones, es decir, personas que viven aquí en el Chaco Central, pero que no son socios de alguna de las colonias mencionadas,
o también de la parte oriental o del exterior inclusive. Ellos sí tienen que gestionar el financiamiento, sea de medios propios o algún apoyo, alguna beca, sea de la municipalidad, de la gobernación o... Ahora, doctor, ¿cuánto es la cuota? ¿Cuál es más o menos la diferencia entre lo que gasta un joven asociado o cuyos padres están asociados a la cooperativa y cuánto les habla una persona que no está asociada? Y finalmente, es tan sencillo, no sé qué tan crudo puede sonar esto, pero es tan sencillo como pagar e ingresar, o hay un examen de ingreso, se valoran ciertas aptitudes. ¿Cómo funciona en ese aspecto, doctor? Bueno, lo que se refiere a la inscripción, hasta el momento no manejamos un examen de ingreso. Es suficiente que cumplen con los requisitos, que básicamente es la culminación del 9º grado, es decir, ellos sí tienen que presentar el certificado de estudio de haber culminado el 9º grado y un contrato de aprendizaje. Es decir, ya desde el comienzo nos tienen que presentar alguna empresa donde ya tienen gestionado este lugar de aprendizaje y con esto ellos pueden tomar los estudios en el centro. Doctor, me imagino que debe haber un tope de ingresantes anual o reciben a toda la gente que se quiera inscribir. ¿No tienen problemas dentro de la infraestructura del centro de formación mismo? Si es que de repente un año se inscriben, qué sé yo, 150 personas, o tienen ciertos topes para ciertas carreras, ¿cómo funciona? Hasta el momento no manejamos topes, siempre se amplió también el centro. Hoy en día ya es toda una manzana de edificaciones y una cantidad de aulas. Y la situación actual es más que las empresas nos dicen que necesitan más jóvenes y que no encuentran los jóvenes que quieren estudiar programas que se ofrecen y que están a la mano para estudiar. Es decir, esto es la situación real y no al revés, ¿no? Y básicamente para responder su pregunta. Ahora, y con respecto al tema del pago, ¿cuánto le sale a un chico y cuánto le sale a un chico que está asociado y uno que no está asociado? ¿Cuánto estamos hablando en monto? ¿1 millón, 1,5 millones, 2 millones? ¿Cuánto es la cuota del...? Bueno, un centro como esto necesita altas inversiones. Si miramos a los talleres que son bien equipados, esta formación sí es costosa, ¿ya? Y fácilmente cuesta el doble de lo que es un estudio en una universidad. 1,5 millones. Y aún más inclusive, ¿no? Por eso, si uno no recibe algún apoyo, sea de una asociación como una colonia aquí en el Chaco, o el gobierno, sea a través de la municipalidad, gobernación, pero también existen empresas que están dispuestos en becar a jóvenes. Si esto no se da, entonces sí es complicado seguir los estudios para los que no reciben algún apoyo financiero. Doctor, nosotros vamos a dar una breve pausa. A la vuelta quiero seguir ahondando un poco en esto. Si estamos hablando de alrededor de 1.800.000 aproximadamente, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del tipo de carrera que uno quiera seguir, me imagino. Hablar un poco sobre este monto y hacer números fríos, ¿verdad? Porque de repente una carrera, 1.800.000, una carrera de 3 años que tiene inmediata salida laboral, te resulta a largo plazo más barato que una carrera que te toma 5 o 6 años, que no tiene la misma salida laboral. Y hay que hacer un poco de esa relación a la vuelta de la pausa. Breve pausa y volvemos.
vuelta a Paso Firme, antes de la pausa hablaba yo con el doctor y le decía justamente el tema este de cuánto es la cuota, cuánto más o menos le sale a un asociado a una de las cooperativas, cuánto le sale a una persona que no es asociada. Y esto está muy ligado a la salida laboral que tiene. Antes de volver a hablar con el doctor, le preguntamos a la gente por qué contrataría a un egresado de este centro de formación para que nos explique un poquitito cuál es el sentido de invertir tanto en una formación justamente por la rápida salida laboral. Vamos al material. Se estudia un amplio rango, se estudia de todo, mecánica básica, electrónica. Hoy en día están muy avanzados acá en el CFP con la electrónica, que es muy importante hoy en día. Y tienen una buena formación y además tienen buena práctica. Bueno, en primer lugar sería porque nosotros sabemos de la calidad de esos muchachos que salen de esta escuela, del CFP. Sí, con mucho gusto, porque ellos tienen un buen estudio, ellos también saben ya que es un taller, saben que son herramientas, no falta decirle tráeme un llave 10 y ellos traen una pinza, así que ellos quieren ese trabajo, ellos eligieron estudiar. Y por eso si me preguntan uno si quiere trabajar, enseguida voy a atenderle y igual con un buen sueldo, porque esas personas son preparadas. Yo sé porque yo tengo un hijo ahí que terminó ese año y ellos tienen que estudiar, no es una escuela así nomás. Y los que gradúan tienen una buena preparación. Me quedo con eso de le pedí una llave de 10 y te trae una pinza. Porque me imagino que ya le habrá tocado en algún momento a este señor contratarle a alguien y que tenga ese tipo de problema. Un ayudante, bueno, sí. No estoy encontrando porque usted me dice que hay una escasez de estos chicos. Entonces uno dice, bueno, vamos a contratarle a alguien y vamos a formar, ¿verdad? Y a la primera semana está así, bueno, pasame la llave de 10 y le llega la pinza y uno va a decir, o sea... bueno, de repente lo barato sale caro. Pero ir a eso, la salida laboral que tiene entonces, porque él decía, viene acá y yo prácticamente lo contrato, o sea, ¿cómo se manejan las competencias si es que la salida laboral es tan rica y la gente que está hoy en día egresando está por debajo de la demanda que tienen por contratar a estos chicos? ¿No hay una voracidad en la competencia generando una pequeña burbuja, por decirlo de una manera, de que un mecánico salga y cobre 15 millones de guaraníes porque no hay otro, entonces empiezan a pulsear entre todas las empresas que le quieren a ese mecánico? Y claro, ciertos mecanismos del mercado existen yo soy economista y si usted me hace esta pregunta, donde hay una escasez y una sobredemanda, los precios suben. Esto es en un mercado libre como lo tenemos también aquí en esta situación se da, ¿ya? Es decir, los jóvenes y sobre todo los que sí se esfuerzan y llegan a buenos resultados están al terminar un estudio en una situación bastante interesante para ellos y llegan a tener hasta 3, 4 ofertas o más inclusive, ¿no? Pero muchas veces sí, yo diría hasta en la mayoría de los casos, ellos sientan también este compromiso con la empresa donde ellos, así claro. Es, ¿ya? Y ya hay una cierta identificación con esta empresa. Entonces, para la empresa misma ya es también una cierta manera, y hasta se podría hablar de una estrategia de tratar de, de adquirir el joven, sobre todo si son buenos, conoce muy bien su talento y sabe lo que vale realmente su mano de obra. Entonces, la empresa lo puede calcular, ¿ya? Entonces, el precio que la empresa al final está dispuesto en ofrecerlo es también un precio
de valor o de lo que vale esta mano de obra. Entonces, no es tanto una burbuja. Si hablamos de burbuja, yo pienso en algo más que se está formando así, algo irreal. No, aquí está bien calculado esto. Claro, yo digo en la burbuja porque de repente se da, yo no soy economista, ni mucho menos, sino que de repente se da que una vez que el mercado se inunde de oferta, el costo, el precio baja rotundamente y ahí es donde se dice que explota la burbuja. Porque no es que hay un descenso progresivo o sea, hoy un mecánico cobra 15 millones, de repente vienen buenos mecánicos bien formados, caen de a 500 acá, ese mecánico que está a 15 millones no va a cobrar 13, 12, 10, va a pasar a cobrar 5. O sea, estamos hablando de que va a reventar lo que por eso decía yo más o menos una burbuja. Capaz no es la expresión económicamente que se utilice, ¿verdad? Pero voy a eso, o sea, haciendo un paralelismo como la burbuja inmobiliaria, ¿verdad? Que en algún momento revienta y esos lugares que valían cientos de millones de guaraníes pasan a valer muchísimo menos, ¿verdad? Sí, pero para mí eso expresa, aquí tenemos la situación al revés, es decir, donde se paga y las empresas están dispuestas a pagar por buena mano de obra, ¿ya? Y apuestan para una buena mano de obra, que al final nos da la confirmación que, y como pudimos ver en estos testimonios de empresarios, que algo sí hacemos correcto en el Centro de Formación Profesional, donde ya la inserción es básicamente un 100% ya, y siguen ya directamente con el trabajo y un buen ingreso propio para financiar su vida. ¿Usted recomendaría entonces esta inversión? Hagamos un periodismo de imaginación y utilicemos, por ejemplo, las becal. Las becas de Antonio López, que a la vuelta vos estás atado al Estado por cierto tiempo. ¿Usted como economista recomendaría a un empresario que, por ejemplo, agarre un chico, qué sé yo, que lo ve hábil y dice, bueno, este con formación va a volar, y usted le recomendaría al empresario, metele al chico del centro de formación menonita, que pague la cuota que tenga que pagar, puede ser 1,5 millones, 2 millones, 3 millones, pero atale a un contrato con un salario base ya por los próximos 5 años? O sea, ¿sería una recomendación que usted daría a una empresa? Definitivamente, y no solamente porque a mí me gusta esta idea, sino porque los hechos reales nos confirman que esto es la manera de trabajar. Tenemos también otro ejemplo para salir tal vez un poco de la experiencia del Chaco. Hablamos de Alemania. En Alemania, más de un 50%, hablamos de hasta 60% de los asalariados pasaron por una formación profesional media, dual, tal como lo hacemos aquí en el Chaco, ¿ya? Y posterior a esto, algunos que sí quieren seguir con estudios, sea de ingeniería a nivel terciario, lo pueden hacer también, ¿no? Y siguen estudiando. Pero muchos comienzan con una formación profesional media, quedan en el mercado, ahí van al mercado laboral, trabajan unos años y ahí tal vez retoman otra vez para perfeccionarse en este oficio donde ellos están. Esto da una capacidad de mano de obra tremenda. Y esto es lo que vemos obviamente en escalas mucho menores aquí en el Chaco. Esto es la idea y un poco también la visión que nosotros siempre anhelamos en el Centro de Formación Profesional. Doctor, a la vuelta de la pausa quiero hablar un poco de cómo se maneja, me preocupa un poco, usted decía, ingresa en 9º grado, continúa su formación de educación media dentro del centro de formación o no se recibe del colegio, por decirlo de una manera, y se dedica ya directamente a lo que es la parte de formación técnica y mandos medios. Así que esa es la pregunta que queda, doctor, a la vuelta de la pausa, si me puede responder, ¿verdad? Así que breve pausa y volvemos.
vuelta a paso firme. Antes de la pausa le preguntaba, ¿qué pasa con estos chicos que llegan a 9º grado y luego no hacen eso primer año, segundo año de la media? Y a mí me preocupaba un poco. Antes de hablar de esto, justamente tenemos un material donde le preguntamos los planes futuros para los egresados, doctor. Así que vamos al material rápidamente y ya volvemos para hablar de esto. Lo que me gustaría en algún futuro es tener un propio taller o seguir trabajando para un taller o para una marca de representante. Y pienso trabajar unos años más y abrirme un taller. Y estoy trabajando ya y voy a seguir trabajando en un taller. Ahí está. Ellos justamente decían ya proyectándose a un futuro. Sí. O sea, tipo, están pensando en abrir su propio taller. O sea, no van a vivir siendo empleados. Así que esto es algo positivo. Esa es la proyección que ellos tienen. Ahora mi pregunta es, para seguir estudiando, vos querés ingresar a la universidad y te piden que termines el bachillerato. Sí. Si yo salgo de 9º grado de mi escuela e ingreso al centro de formación, termino mi centro de formación, ¿puedo ingresarlo a la universidad o queda pendiente de ese bachillerato? No, definitivamente pueden seguir si es que quieren. Son esos, es el grupo que yo presenté este año, esta opción al menos que existe, ¿no? Quedaron medio aburridos porque no quieren. Tal como ustedes podían ver, ya tienen bastante claro lo que quieren hacer. Ya, directamente trabajar, algunos tienen el sueño de tener el propio taller en algún futuro cercano. Lo simpático es que estos chicos tienen bastante definido, si uno habla sobre su futuro, de qué es lo que quieren hacer. Pero sí, reitero y lo confirmo que existe esta posibilidad. Si es que alguien de este grupo de egresados en mecánica opta por la opción de seguir con estudios en ingeniería, lo puede hacer. Lo que necesita es un examen de evaluación. El tipo de nivelación. Así es, claro. ¿no? Y con esto recibe la habilitación para seguir un estudio universitario. Ahora, doctor, la proyección. Ellos saben que quieren, el centro de formación sabe que quiere. ¿Está cómodo donde está o cada año busca incorporar nuevas carreras, mejorar ciertas cosas? ¿Cómo manejan esa constante innovación del mundo globalizado? Sí. Bueno, esto forma parte de nuestra misión, es decir, observar, ver dónde existen necesidades, tal como ya comentaba, y efectivamente este año surgió una iniciativa de los hospitales aquí del Chaco Central, que se acercaron al CFP diciendo tenemos que hacer algo en el área de salud. Necesitamos jóvenes profesionales en enfermería que comienzan ya desde temprano como asistente en enfermería y que llegan a ser enfermeros o enfermeras, pero necesitamos un programa donde ellos ya pueden optar y tomar esa decisión ya siendo joven y no esperar hasta que terminen con la licenciatura después del bachillerato. Claro, después del bachillerato, sí. Después de la licenciatura. O sea, ahora, ¿cómo funcionan ustedes? ¿Y eso de enfermería se va a estar abriendo para el año que viene? Yeah. Entonces, lo que hicimos es lo que siempre hacemos en esta situación. Armamos una mesa de trabajo con representantes de los hospitales, porque al final son ellos los que nos pueden decir qué necesidades hay o existen, cuál es el perfil de egresados en que ellos están pensando, y en base de esto, junto con ellos, armamos un plan de estudio, tomamos contactos con las autoridades en Asunción, el MEC y el Instituto Nacional de Salud, por el plan específico. Lo estructuramos, lo calculamos, vemos cuáles pueden ser los profesores con el perfil adecuado que necesitamos, y estamos ahora al punto donde sí lo lanzamos, es decir, este programa ya fue presentado a los novenos de este año. Nos fuimos hasta Sommerfeld
y San Pedro, para presentar este programa a los chicos, se pueden inscribirse hasta enero en este programa. Y el año que viene vamos a tener enfermería, entonces ya Así en el mismo. Una noticia bastante positiva. Necesito hablar de este tema. ¿Cómo funciona la cooperación con valga la redundancia, las cooperativas? A la hora de trabajar, ¿en qué influyen? ¿En qué toma de decisión? Monetariamente, ¿qué porcentaje de aportes tienen? ¿Cómo trabajan de esa manera, doctor? No, las cooperativas, tal como cualquier empresa, vean las necesidades que ellos tienen de formar jóvenes funcionarios empleados y envían entonces a personas que ellos eligen según sus criterios y lo apoyan financieramente en el Centro de Formación Profesional. Es decir, ahí la cooperativa funciona como cualquier empresa, es decir, envían... o sea, no es que yo asociado a una de las cooperativas puedo mandarle a mi hijo y sí o sí va a tener esa subvención por parte de las cooperativas. La cooperativa seleccionan dentro de los interesados. Sí, la subvención va por la colonia, es decir, por la asociación, no la cooperativa. Y bueno, en todo caso, ¿cómo funcionan las asociaciones para a la hora de subvencionar a los chicos? O sea, ¿es la mitad, menos de la mitad, de cuánto, dependiendo de la carrera? O sea, son tres colonias distintas, depende de la colonia, cuánto debe aportar el chico. Sí. Bueno, al final esto es una política que cada colonia por sí misma define, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos ellos toman como referencia lo que es la cuota que tendrían que pagar los socios e hijos de socios para seguir los estudios en el colegio. Es decir, pagan lo mismo en el CFP y el resto lo subvenciona la colonia. Entonces, hacemos un ejemplo. Sí. 1000 guaraníes, para tomar un ejemplo así nomás, ¿no? Y la colonia tal vez dice, bueno, 200 guaraníes de estos 1000 tendrías que pagar vos como socio de tu propio bolsillo. Y el resto la colonia subvenciona a su socio o ayuda a su socio. O sea, si yo no entro al centro de formación y continúo con mis estudios en mi colegio, entonces mi cuota es de 500.000. Ese 500.000 es lo que yo sí o sí mantengo como pago y la diferencia es lo que absorbe la asociación. Eso es más o menos. O sea, que si la cuota es 1.000.000, la asociación absorbe 500.000. Si es 1.500.000, la asociación absorbe 1.000.000 de guaraníes y así. Eso es más o menos como estoy entendiendo. O sea, entonces depende mucho acá de cuánto es lo que está pagando en cada colegio privado los colonos para saber cuál es el índice de subvención. Entonces ya depende de ahí. Si está pagando un colegio caro, de repente la asociación va a subvencionar menos y si está pagando una educación inicial más barata, la cooperativa subvenciona un poco más. Entonces... Y bueno, bastante complejo, bastante interesante quedarnos con eso. Enfermería el año que viene ya va a ser una realidad. Yo suponía que hay una inversión por parte de las cooperativas en cuanto a porcentaje dentro del centro de formación o no hay ese tipo de... Porque yo sé, por ejemplo, que las cooperativas invierten en educación en los colegios un porcentaje. Ellos tienen un aporte aparte de esa subvención anual al CFP o no. No, básicamente se calcula en base de la cantidad de los alumnos que se inscriben. ¿Ya? Entonces, si se inscriben muchos alumnos, sean de los colonos o socios de las colonias mencionadas o no socios de cualquier lugar, entonces la cuota obviamente por el efecto de escala se baja. ¿Ya? Pero si llegamos en un caso negativo, tal vez de que se inscriben pocos alumnos y tal vez solamente socios, entonces las colonias al final van a absorber todo mucho más porque ahí la cuota sube. ¿Ya? Entonces, por socio, la cooperativa paga más. Doctor, bueno, nosotros ahora tenemos una breve pausa.
A la vuelta tenemos consideraciones finales, un espacio de 3 minutos para dar nuestras conclusiones. Así que breve pausa y volvemos. Vuelta a paso firme, parte final ya de este programa. Estamos con el doctor John Beasley Loven. Justamente, doctor, consideraciones finales. Abrimos enfermería el año que viene, estamos creciendo. ¿Qué quiere usted decirle a la gente sobre el Centro de Formación Profesional? No, yo quiero sobre todo alentar a las empresas que tal vez todavía no conocen al Centro de Formación Profesional, pero que sí ya cada vez más están mirando al Chaco Central, donde la economía está creciendo a altas tasas, como sabemos ya hace varios años. Hay iniciativas súper interesantes, hay un mercado cada vez más interesante también para empresas, sea de representantes de máquinas agrícolas u otras, que vengan al centro para visitarlo. Y ya con los hechos les vamos a convencer de que esta infraestructura que tenemos ahí es una muy buena opción para formar jóvenes aquí de la región para que ellos trabajen para su empresa en esta región. Es decir, ahí ellos pueden captar jóvenes idóneos que conocen el lugar y que quieren quedar aquí en el lugar, en el Chaco Central, y que pueden trabajar para una empresa que tal vez tiene su raíz en Asunción o hasta en el exterior, claro. ¿Ya? Y tener representantes capaces y idóneos aquí para el lugar o para el Chaco Central. Doctor, muchísimas gracias realmente. Mucho todavía queda en el tintero. Esto me pasa siempre cada vez porque de repente aporta más datos y queda mucho en el tintero por hablar, pero los tiempos de televisión son perentorios. Así que le agradezco muchísimo su presencia aquí, doctor. Éxito en los emprendimientos que se vienen dentro del Centro de Formación, por supuesto, y tanto en su vida personal, doctor. Muchísimas gracias y una vez más gracias por la oportunidad de hablar aquí sobre el Centro de Formación Profesional, la educación que tanto yo no diría que nos preocupa, pero que sí veo como un grano súper importante para desarrollar y crecer en el país, en el Chaco sobre todo también. A usted, doctor. Yeah. Mañana, puntualmente a las 6 de la mañana, Pulso del Día, tu primera propuesta informativa de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Y aquí en este espacio nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau.